Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso os voy a contar mi aventura con el IAPLC de 2021. Este que estáis viendo es el acuario que propuse para este concurso. Era un acuario totalmente a mi estilo, un poco saliéndose de las normas y poniendo a veces de manifiesto algunas cosas que en los concursos de paisajismo a lo mejor no es lo que mejor se vota o lo que mejor gusta. Aún así, quería hacer algo mío, quería hacer algo acorde a lo que tenía más en mente y con un alto valor a nivel de simbólico y de significado. Así que os voy a contar esta historia, cómo llegué hasta este acuario. Decir que he quedado mil y pico, o sea, no ha sido un acuario que les haya gustado ni nada, pero aún así os voy a contar cómo lo hice porque es bastante interesante. Nos vamos a remontar y vamos a recuperar este acuario. Como ya veis, no sé si os acordáis, fue un mini acuario inspirado en la película de Alien, que no tenía nada de naturalista, que tenía más bien un significado de paisajismo más allá de lo que era el planeta, sino que más bien de asteroide, más bien de planeta no habitable. Y este fue el punto de partida. Me gustó mucho y quería versionarlo en un acuario un poco más de paisajismo. Y para ello me puse manos a la obra, ya sabéis que he estado en Madrid, y empecé a diseñar, a dibujar algo que tuviera aires de aquascaping, sin embargo, tuviera otras bases. Ahora os voy a explicar las influencias. Así que, para ello, lo que hice fue coger el cincel y coger un martillo y empezar, compramos tres lascas de casi metro cincuenta por metro cincuenta, eran enormes, lascas de pizarra enormes, y empezamos a darle golpes como si no hubiera un mañana para trocearlo, aquí lo estáis viendo, y empezamos a clasificar diferentes granulometrías a nivel de pizarra, fragmentos más grandes, fragmentos más pequeños, ordenamos las lascas más grandes, había lascas que podían pesar perfectamente 8 9 kilos, o sea, eran lascas espectaculares como esta que estáis viendo, eran gigantes. Hicimos diferentes clasificaciones a nivel de colorometría, es decir, teníamos lascas de un tamaño con un color gris, con otro tamaño más oscuro, como estáis viendo, lascas planas totalmente, lascas que tenían diferentes relieves. O sea, realmente cuando empezamos el proyecto acabamos con un montón de texturas, de colores, de variedades. Aquí estáis viendo troceados de diferente índole, y aún así también es cierto que utilizamos comercialmente no solo todo lo que habíamos roto, peleado, nos sangraban las manos de los cortes con la pizarra, y sino también utilizamos Onyx. Utilizamos el Onyx porque a nivel de color se parecía mucho a lo que estábamos trabajando. Onyx Sun de Sikem, que es la arena de Onyx, que aparte de equilibrar bastante los valores, para plantar va genial. Y utilizamos la Onyx Gravel, la grava de Onyx, que también encajaba perfectamente con el color de la pizarra, el color de la pizarra que habíamos decidido trabajar, porque ya sabéis que pizarra hay de muchos colores, y entonces empezamos a montarlo. ¿De dónde vienen las influencias? Las influencias vienen del brutalismo madrileño. Yo soy catalán, pero ya que estaba en Madrid quería unas referencias totalmente castizas de Madrid, así que qué más castizo que el brutalismo madrileño. El brutalismo es un estilo arquitectónico, bueno, también se ha llevado a la pintura y al arte, el cual, como aquí estáis viendo, de hecho, había mucha influencia, tal y como lo estáis viendo, con la arquitectura de Fernando Higueras. Lo que estáis viendo aquí es el Instituto de Patrimonio Cultural, la Corona de Espinas de Madrid, que es un edificio increíble, emblemático. Y el brutalismo se caracteriza básicamente, viene del francés, de hormigón crudo. O sea, la mayoría de edificios brutalistas a mucha gente no les suele gustar porque es como muy inacabado, como muy... Sin embargo, aquí vemos otro, que este es la biblioteca Geyser. Sin embargo, a mí me parece que el brutalismo tiene un punto orgánico de árbol, que encaja muy bien a veces con la naturaleza. Y eso era básicamente lo que yo quería hacer. Quería una mezcla de lo bruto, de lo antinatural, con la parte más suave y orgánica y lírica que eran las plantas, ¿no?
que a veces eso no encajaba, pero ahora os lo enseñaré más adelante. Esas formas puntiagudas, esas formas esto es un proyecto también de Fernando Higueras, que son 10 casas de artistas, que fue un proyecto de Tenerife, que al final no salió, pero me gustaba esa idea de fractales, cruces que se replicaran en diferentes posiciones, una tras otra, superponiéndose y creando esos fractales. Y estas fueron las ideas iniciales que yo pensaba que estaba loco totalmente cuando empecé a analizar el brutalismo madrileño de los años 60-70. Viene del posfranquismo y la verdad que es maravilloso. Y a la medida que fui inspeccionando, esto que estáis viendo es la Casa Carvajal, de Javier Carvajal, otros arquitectos brutalistas. Pero bueno, vinieron muchas otras influencias como Javier Sáenz de Oiza, Miguel Fisac. Bueno, la cuestión es que hubieron mucha inspiración de este tipo de arquitectura y a medida que fui investigando, si os fijáis en la arquitectura brutalista, a pesar de que hay piedra, de que hay hormigón, de que son estructuras que a veces son difíciles de incorporar a un medio natural, sin embargo, si las analizamos correctamente, no dejan de ser, de facilitar muchas veces el contraste de los colores, de facilitar también la integración de lo verde, de lo natural, con la roca, con el hormigón, o sea que realmente no fue luego tan difícil. Y este era el contraste, lo que estáis viendo aquí es la Casa Carvajal, como os he dicho, que es una obra magna a nivel de brutalismo en hogares. Y este contraste que estáis viendo de plantas con hormigón era al fin y al cabo lo que yo quería mostrar, es decir, plantas saliendo, creciendo, brotando directamente de la propia estructura de piedra, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo, que esto también es otra residencia de Fernando Higueras, en la cual, pues, a través de los balcones, de las plantas de los balcones, pues también tenías una muy buena integración de la naturaleza. Entonces, a medida que fui inspeccionando todos estos estilos, me di cuenta que probablemente podía ser muy factible el hecho de que el brutalismo en la arquitectura pudiera inspirar a un acuario. El brutalismo no solo es uno de los pilares en los cuales está integrado este acuario. Aparte de ello, me inspiré en tres piezas musicales. A mí me gusta mucho muchas veces, mientras hago acuarios, escuchar música. Y muchas veces hay integración en algunos de mis acuarios sobre tipos diferentes de músicas que hacen que me inspiren o aquello que la música me inspire hace que luego lo plasme. En este caso fueron tres piezas, una de ellas de Michael Nyman, de Wild and Distant Shore, otra de Philip Glass, que es la de Satyagraha, que es la de el movimiento Evening Song Acto 3, que es maravilloso, de Philip Glass, y la última es de Olafur Arnald, que es la de Only the Wind. Son tres piezas que si las podéis buscar en internet son maravillosas y que probablemente también os recordarán. Os la voy a dejar los nombres en la cajetilla y que probablemente os recordarán a este acuario. Este acuario se llama El corazón pregunta a la naturaleza primero. The Heart Asks Nature First. Y está inspirado en esto. Pero había una parte que quería mostrar que era la parte natural, o sea, la influencia natural. El brutalismo al fin y al cabo es a nivel estructural, en la estructura que estáis viendo. Y para ello sí que es cierto que a mí me gustan mucho las playas que hay en Zumaya, y esta es una de las que más me gustaron, eh, sobre todo por Flis Sumaya en el País Vasco. Tiene unas playas que son de roca, así alargadas y aristas, si os fijáis, y en eso muchas veces ahora cuando os empiecen a explicar el montaje vais a ver que el tipo de forma en el cual la estructura de las cruces que estáis viendo está puesto está muy inspirada en estos caminos de piedra que se encuentran en las playas de Zumaya, en Itsurun o algo así creo que se llama esta playa. Y la verdad que me gustaba mucho esa idea, ¿no? La idea no solo del brutalismo a nivel de estructura, a nivel de composición, y sobre ella construir lo que es el aquascaping, sino además tener luego pequeñas ideas a nivel naturales, de lugares naturales que existen, que faciliten luego los pequeños detalles naturales que hay dentro del acuario.
Otra de las cosas, si os fijáis, que es muy curiosa de este acuario, es que tiene un tapizado, como ya estáis viendo ahí, de Monte Carlo, en la parte trasera, que en principio empezó siendo Micranthemus micranthemoides y que finalmente acabó siendo Monte Carlo. Y si os fijáis, el tapizado queda en la parte trasera, es decir, es toda la parte trasera que estáis viendo, es la parte del tapizado. Sin embargo, todo esto también está inspirado en las playas de Zumaya, ya en Itsurun, la playa de Itsurun, porque si os fijáis ahí en la parte de arriba, que es desde donde se está haciendo esta foto, toda la parte de atrás de las playas está tapizada en verde, está tapizada con plantas, y eso era una de las cosas que tomé como referencia. Me parecía súper interesante que una cosa que normalmente se suele utilizar en primer plano, como pueden ser los tapizados, que normalmente cubren la zona primera, en este caso estaban en la parte trasera y sin embargo, y volviendo otra vez a la estructuración del brutalismo, lo que hay en primera línea, no se ve muy bien, pero lo que hay en primera línea es arena de Onyx Sand, en primera línea unos 2 centímetros nada más de Onyx Sand, y luego hasta la parte media que empieza el tapizado en verde, todo eso es lasca y tierra de pizarra. Entonces, la idea era, tal y como estáis viendo ahí que hay estos acantilados, era tener una idea abrupta de que no hay nada, de que lo que hay es hormigón, de lo que hay es tierra, que lo que hay es difícil que se vaya a tapizar. Y luego os voy a explicar, claro, a nivel técnico cómo se consigue que haya tapizado en un sitio y piedra en otro. Y aún así, la planta intentaba colonizar todo lo que era la piedra, ¿no? Era también una lucha entre esas dos cosas que a mí me parecía súper interesante a nivel conceptual, que era que el tapizado empezara a salirse de la tierra de plantado y empezar a colonizar, y efectivamente metía las raíces en la planta, a pesar de que eran cortas, empezaba a colonizar todo lo que era la parte de abajo. Eso era súper interesante a nivel de aquascaping y a nivel evolutivo del propio acuario, que al fin y al cabo tiene que ser orgánico e interesante. Aquí lo vemos al principio. Lo primero que hicimos fue utilizar arena volcánica para dar volumen. Todas estas estructuras, a pesar de que podéis pensar que estaban pegadas entre ellas, o sea, que esas cruces estaban pegadas entre ellas, para nada. O sea, esas cruces estaban clavadas en la grava. Y lo que sí que nos dimos cuenta fue de que había que meter más cantidad de grava, porque queríamos hacer estructuras muy altas, y al hacer estructuras muy altas, la única manera, si lo hacíamos sin pegamento alguno, la única manera que había era a través de una gran cantidad de grava volcánica. Es por ello y por esa razón la cual aquí vemos cómo hay hasta arriba de arena volcánica. Hasta arriba es prácticamente que dejamos en la parte derecha dejamos unos 5 centímetros, 10 centímetros y unos 15 centímetros en la parte izquierda. O sea, en total, fueron casi 60 kilos de arena volcánica. Y pensar que este acuario, ahora que lo estáis viendo, son 1,20 m por 60 de profundidad por 50 de alto. Es decir, este acuario tenía una gran profundidad que hubo que poner un montón de kilos de roca volcánica. Señalamos muy bien los puntos porque cuando normalmente suelo trabajar con paisajismo me gusta marcar muy bien toda la parte primaria, que serían esas cinco redondas rojas, una parte secundaria, donde probablemente vendría el primer plantado, la naranja, que sería la tercera parte, donde viene el grueso en el medio, grueso de plantas, luego vendría el azul, en un plano anterior, y finalmente la zona lila, que estáis viendo allí, que es donde están los diferentes puntos de fuga, bien marcadas las diferentes profundidades, los diferentes diseños, y aquí es cuando propiamente se empieza a
porque no solo son cruces, sino que son las láminas están puestas una al lado de otra para generar esas especies de estructura de cruces y que te dé esa sensación y a su vez de que se ajuste. Lo que estáis viendo ahora en cada una de las cruces es propiamente dicho la parte de afuera y luego dentro está clavado el total. Aquí empezamos a echar toda la arena, utilizamos Amazonia 2 y lo que echamos fue una fina capa de 1 centímetro de Amazonia en toda esa primera parte, muy, muy pequeña. Como veis, en mitad del asunto nos dimos cuenta que empezaba a perder y entonces nos asustamos porque pensábamos que nos habíamos cargado por haber puesto 60 kilos de roca volcánica, nos pensábamos que tendríamos que desmontarlo y eso fue un susto bastante interesante. Finalmente lo acabamos limpiando todo y nos dimos cuenta que no era un problema de la silicona de acuario. También es cierto que esto que habéis visto aquí, este acuario, es un Betaline 120 con cristal óptico del blanco de 360 litros. O sea, es un acuario que estaba muy bien pegado, muy bien fabricado y muy bien encolado, pero nos metió ese susto de que cuando empezamos a llenarlo perdía un poco de agua. Finalmente no, y todo continuó hacia adelante. Aquí lo estamos viendo. El acuario ya estábamos incorporando las primeras partes de tierra en la parte delantera, tanto la arena de Onix como la grava de Onix. Y lo que hicimos también fue, aparte del Aquasoil Amazonia 2 con las tabletas de suplementos, utilizamos el Proscape Volcano Mineral de JBL y utilizamos, como ya he dicho, el Onyx Sun y el Onyx Gravel para montar todo lo que es esa estructuración del acuario. A partir de aquí lo que hicimos fue posteriormente empezar a llenar. Llenamos con muy poquita agua. Primero para comprobar que esos 60-70 kilos de grava más los kilos de piedra, pizarra, iban a soportar los 100 kilos de peso de hardscape y empezamos a llenar muy lentamente rezando para que todo saliera lo mejor posible. Y sin embargo, las piezas de pizarra no estaban en contacto con el cristal. Sin embargo, tuvimos mucho cuidado de que por peso no se fuera a romper. Y aquí lo que estáis viendo es el acuario ya una vez lleno. Lo que estáis viendo es el acuario con esa turbidez obvia de... Pero fijaros que no se mueve prácticamente nada la tierra. Ese centímetro de tierra lo que iba a hacer sencillamente es soltar nutrientes al agua, facilitar que las plantas, el tapizado se enraizara, pusimos un poquito más en la parte trasera, y a su vez luego cuando encima pusiéramos todo el triturado de pizarra, también que facilitara un poco que la raíz luego, cuando empezara a colonizar hacia abajo, se fuera introduciendo entre las grietas del propia pizarra. A partir de aquí, la siguiente llamada fue a las plantas. La siguiente llamada fue a las plantas y fue a encontrar plantas, obviamente epífitas, que nos facilitaran que pudiésemos plantar en un acuario prácticamente de hormigón, prácticamente de piedra. Utilizamos, ya me acuerdo que llamé por teléfono y dije, por favor, necesito plantas epífitas, a ser posible la mayoría bucefalandras y a ser posible bucefalandras de pequeño tamaño con tonalidades oscuras. Que no quería que hubiera contraste entre la pizarra y las plantas, entonces a priori lo que hicimos fue pillar bucefalandras que fueran texturizadas, con mucha textura, como las King Cocodrile, por ejemplo, o utilizamos también las Kedagang Dark, o son esas plantas o con tonalidades ligeramente azuladas, como la Amanda V3 Dark, o sea, tonos azulados, tonos lilas, tonos marrones y con hoja muy pequeña, o sea, mini Caterinaes, mini Coins, mini Velvet, o sea, todo planta bastante pequeña. A priori también utilizamos plantas como el Schismatoglotis prietoi, que también es relativamente de hoja pequeña y también facilita que no hubiera grandes disonancias. Y la más grande que hay
es la Nubia cofefolia. Hay una Nubia cofefolia que sencillamente era para dar un poco de volumen a toda la estructura y que realmente no se viera todo pequeño, sino que hubiera al menos una planta que llamara la atención. También habían anubias nanas en la versión bonsai y en la versión petit. Y a nivel de rojos, porque si os fijáis, en la parte de arriba también hay una especie de corazón rojo. Hay dos plantas, que es la alternatera Reiniki en la versión Pink Mini, porque todo quería que fuera pequeño para resaltar ese metro 20 y que pareciera mucho más grande el acuario. Y luego también utilizamos una bucefalandra, que no sé si se ve bien, que era la bucefalandra Red Cloud, que es una bucefalandra también que si la cultivas correctamente puedes sacarle rojos súper interesantes. Y luego a nivel de musgo, quería un musgo que no fuera, que no creciera mucho, que se quedara más bien en caída, o sea, en modo hacia abajo, y utilizamos la vesicularia Montagney para encontrarla. Sin embargo, fíjate que todo esto, la vesicularia Montagney, em, tiene un punto que si la dejas, si la cultivas correctamente, te queda un verde muy chillón. Y con todas estas plantas que hemos dicho, que tenían tonos dark, tonos purple, tonos brown, texturas como la velvet leaf, texturas como la king cocodrile, se nos iba mucho el color a veces a verde. Y había problemas de que no encajaba muy bien el color verde con los colores de las bucefalandras. Por eso tuvimos también que controlar ese crecimiento correcto del propio musgo. A nivel de peces, quería algo que fuera un clásico. Ya habíamos innovado bastante en todo el acuario. Así que tiré por los Neon Cardenal, un clásico, los Paraqueirodon axelrodi. Sin embargo, a nivel de gamba ya me parecía un poco repetitivo poner gamba de a mano o poner esto, ¿no? Entonces, en una búsqueda así de algún invertebrado que pudiera ser interesante a nivel de consumo de algas y tal, utilizamos Limnopilos nayanetri, que son unos cangrejitos pequeños y que encajaban muy bien dentro del biótopo, encajaban muy bien con los neones y a su vez, bueno, pues dentro del acuario no se veían mucho, pero cumplían la función de limpiar. A nivel de abonos, utilizamos varios abonos. Utilizamos los nutrientes de Sikem. Concretamente utilizamos Floris, que es el complemento NPK, y el Advance, que son las fitohormonas. Utilizamos para los rojos y para tema tratamiento si os fijáis en las fotos, el acuario estaba transparente totalmente. Eso es un producto de Azo que se llama Cloudy Treatment. Utilizamos otro producto de Azo que es el Red Advance, que sirve para potenciar rojos y que funciona muy bien. Lleva un poquito, no estaba tampoco muy bien balanceado el NPK, estaba más bien genérico porque había otras preocupaciones en el acuario que estar mirando el NPK y cada uno calculándolo individualmente, así que utilizamos un Floris general y un Advance y el aporte de hierro que nos lo daba el Red Advance de la marca Azo. Tuvimos un problema de algas. ¿Qué pasa? En mitad, al principio utilizábamos una pantalla, utilizamos una Twin Starlight Serie S RGB W de 1200 SA. Lo que pasa que para algunas de las plantas que estábamos trabajando, no para el tema de las bucefalandras, pero sí queríamos un tapizado bastante denso y que tuviera esa idea de que empezara a colonizar la parte de las piedras. Al principio utilizamos una, como ya habéis visto en las fotos, pero luego incorporamos una segunda. Utilizamos una segunda Twinstar, igual, una Twinstar Light Serie B, las de RGB, con el blanco, en 1200 SA. Y al ponerla sí que es cierto que tuvimos un pico de control, como estáis viendo, bueno, no sé si os fijáis, había un pico de alga marrón. Al principio dudé si debíamos dejar el alga, porque al fin y al cabo el alga también era una idea de que un acuario podía tener
el alga marrón y colonizar el alga marrón y a su vez podía ayudar a nivel estético. Sin embargo, al final quitamos gran parte del alga y solo lo dejamos en algunas partes de las cruces para que no quedara tan, a veces, muchas veces el paisajismo es como muy estéril, como muy, que todo es perfecto y tal, y muchas veces también si ponemos, si os fijáis, hay un puntito de alga en la base de las cruces también para dar forma, para que se vieran bien los volúmenes y aparte para marcar un poco de naturalidad dentro del proyecto. A nivel de filtración utilizamos JBL, utilizamos un Crystal Profi 1902 Green Line y a nivel de claridad del agua, aparte del truco del azo, el Cloudy Treatment, utilizamos el filtro Fluval inline del VC Clarificator, es decir, el filtro UVA, y por eso está tan transparente el agua. A nivel de materiales filtrantes dentro del filtro utilizamos Purigen, utilizamos Micromex y Simec VL de JBL y de Aquarrio utilizamos el Neomedia Pure que también funciona bastante bien para alojamiento de bacterias. El calentador era externo, utilizamos un JBL ProTemp E500, un calentador externo. Y a nivel de CO2 utilizamos la bombona reutilizable de 2 kilos de Heim con el manómetro reductor de la válvula solenoide y el contador de burbujas de la marca Streetways. Y luego utilizamos de JBL, eso sí, el reactor Proflora Direct de CO2 para que mezclara los dos gases, el de 1622 y el drop checker también lo utilizamos de JBL. Y básicamente yo creo que todo esto es el proyecto de Acuario. A nivel también, y esto quiero también explicarlo, no solo cuando montamos un acuario, no solo lo hacemos con ideas, con influencias y tal. A mí me gusta mucho, tal y como estáis viendo ahora mismo, trabajar con paleta de colores. Yo creo que muchas veces facilita mucho a encontrar los tonos que se quieren mostrar y muchas veces lo que hago también es, por si a alguien le puede servir, es suelo coger fotografías, por ejemplo, sobre la playa de Zumaya, sobre obras brutalistas o sobre lo que vayas a inspirarte. Saco a través, hay una aplicación que creo que se llama para Android Paleta, te permite hacer una foto y con esa foto pues te saca los colores de esa foto y gracias a eso muchas veces a mí me ayuda, sobre todo cuando estábamos montando todo lo que son los maceteros, los floreros del paisajismo, que son los ejes en los cuales se cruzan las cruces principales. Me sirve muy bien luego para si tienes que cambiar alguna planta o para encontrar bien la tonalidad entre ellos y la verdad que es bastante útil trabajar con paleta de colores cuando se trabaja con paisajismo. Este es todo el acuario, espero que os haya gustado. Os deseo, como siempre digo, lo mejor. A veces, muchas veces, hay que hacer acuarios para uno mismo, hay que hacer acuarios con los cuales te lo pases bien. Y sí que es cierto que si alguien lo valora, es de agradecer. Y si no, con habértelo pasado bien y haber participado, es suficiente. Dar las gracias también a todo y felicitar, por supuestísimo, a todos los españoles que han quedado en muy buenos puestos, merecidos buenos puestos. Y como siempre digo, un saludo, os deseo lo mejor y hasta la próxima.